Análisis Viva, séptima temporada. Una economía que no crece no puede generar ingresos suficientes para ir reduciendo el déficit. Hay muchas presiones del gasto. El podcast donde la economía, los mercados y las decisiones clave se explican con claridad. El presidente de Estados Unidos lo va a seguir utilizando como herramienta de negociación, no únicamente como política comercial. Las voces que mueven al mercado, los temas que importan. El discurso de algunos de los miembros está volviendo a ser mucho más, como se le conoce en el argot monetario, dovish, ¿no? Como más proclive a favorecer el crecimiento sobre la inflación. Esto es Análisis Viva. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Vicente García, director de Análisis y Difusión de la Bolsa Institucional de Valores. Me da mucho gusto que nos acompañen en el primer episodio de la séptima temporada del podcast Análisis Viva. Desde Viva hemos construido este espacio con una convicción clara. En momentos de incertidumbre económica, la información de calidad no es un lujo, es una herramienta para tomar mejores decisiones. Análisis Viva nació en 2020 como un esfuerzo para aportar en el contexto. Hoy, 6 temporadas después y con 285 episodios publicados, nos hemos consolidado como uno de los espacios de análisis económico y bursátil más consistentes en México. A lo largo de estos años hemos construido una red sólida de especialistas de primer nivel del sistema financiero mexicano e internacional. Próxima semana celebraremos una nueva edición de Viva Mujeres, un espacio donde reflexionaremos sobre el papel de las mujeres en la era digital y la inteligencia artificial, reforzando nuestro compromiso con un mercado más inclusivo y competitivo. Y bueno, para inaugurar esta séptima temporada nos acompaña un gran invitado. Está con nosotros Víctor Gómez Ayala, Chief Economist de la casa de bolsa Finamex y fundador de DAAT Analytics, con una sólida trayectoria en análisis macroeconómico, finanzas públicas y política fiscal. Víctor ha sido un economista senior en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde contribuyó en procesos claves como la implementación de la reforma energética de 2013 y la consolidación fiscal hacia 2018. Además, es profesor del Instituto Autónomo de México desde hace más de 11 años, lo cual lo sitúa en la intersección entre análisis académico y diagnóstico riguroso del entorno mexicano. Víctor, gracias por acompañarnos en el inicio de esta nueva temporada de Análisis Viva. Vicente, un placer y felicidades por estar aquí. Para mí es un gusto acompañar todo el equipo de Viva. Ya son varios años de ser invitado recurrente y agradecido siempre con ustedes por mantenerme en el loop. No, espectacular. Y bueno, esta nueva temporada vamos a iniciar un poco con lo que pasa con la economía mexicana. Víctor, quiero comenzar con algo que parece técnico, pero en la realidad cambia todo. La diferencia entre un problema cíclico y un cambio de régimen estructural. ¿Cuál es el diagnóstico que traes hoy sobre la economía mexicana? Fíjate que es una pregunta que venía abordando desde el año pasado. El año pasado la abordaba como pregunta. Hoy creo que ya tenemos un poco más de evidencia para enfocarla más como un argumento, ¿no? Cuando hablamos a nivel macroeconómico de la diferencia entre un cambio cíclico y uno estructural, tenemos que pensar que las economías en el tiempo crecen alrededor de una tendencia. Y lo que vemos es un efecto de péndulo que oscila alrededor de esa tendencia, ¿no? Esas son las condiciones cíclicas. Las economías se aceleran o se reaceleran, entran en periodos de recesión o expansión alrededor de esa tendencia. Pero llegan momentos en los cuales esa tendencia cambia. A veces es más baja, a veces es más alta. Y lo que está pasando ahorita es que tenemos una tendencia más baja. Hay muchos signos de que la economía está atravesando por diferentes cambios institucionales que se dieron en los últimos 3 a 4 años, que hacen que el crecimiento potencial hacia adelante se vea más bajo, ¿no? Y que en ausencia de políticas que desde la parte estructural atiendan ese fenómeno, pues lo que veremos es que la economía en los próximos años va a crecer alrededor de una tendencia por debajo de lo que había crecido antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia hablábamos de niveles de crecimiento potencial de 2 a 2.2%, había sido la recurrencia prácticamente de las últimas 4 décadas, y lo que vemos ahora es un crecimiento, nuestros modelos sugieren más cerca del 1.6 al 1.8%, que significa que las condiciones de crecimiento de la economía hacia adelante, en este vaivén de péndulo, oscilarán alrededor de ese nivel en vez del que teníamos antes de la pandemia.
Claro. Y haciendo un poco la, la conexión con el crecimiento de Estados Unidos, ¿cómo nos hemos alejado, convergido con su ritmo de crecimiento? Es bien interesante, ¿no? Creo que hay muchos análisis, diferentes analistas, no solo de Estados Unidos, sino a nivel global, han evaluado los cambios en las tendencias de crecimiento. Creo que la pandemia fue un choque tan severo a la naturaleza propia de formación de precios y cantidades de la economía y a nivel global, que muchos han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo cambian las tendencias, ¿no? La economía de Estados Unidos ha logrado, después del proceso de recuperación post-pandemia, regresar a su tendencia de largo plazo, alrededor de 2%. En cambio, la economía mexicana se ha quedado un poco más rezagada, ¿no? Y como bien dices, eso hace que la discrepancia, ¿no?, entre el crecimiento y la trayectoria de una economía y la otra se haya desanclado. Pareciera que las condiciones en Estados Unidos están impulsadas además por un cambio tecnológico que es el de la implementación de los procesos de inteligencia artificial. Esto ha generado una ola de inversión enorme, ¿no? Los mercados de capital siguen generando algo de tensión por los múltiplos que se observan en las valuaciones de diferentes empresas. Y como consecuencia de ello, pues la historia macro de Estados Unidos es sólida, digamos, en esa trayectoria, ¿no? Quizás inclusive habrá los más optimistas quienes piensen en un crecimiento un poco más acelerado hacia adelante, ¿no? Y en México la historia pues ha rezagado. Creo que diferentes cambios a nivel institucional en el mercado interno, sobre todo relacionados con sectores como el energético, y algunos de carácter institucional en la parte jurídica han contribuido a que la inversión muestre una enorme debilidad, ¿no? Y para decirlo de manera muy clara, la inversión en una economía es el motor de crecimiento de largo plazo, ¿no? Entonces, en ausencia de inversión productiva, ¿no?, de proyectos rentables, lo que sufre, obviamente desde el punto de vista contable, sí es el crecimiento contemporáneo, pero hacia adelante también la perspectiva de crecimiento a largo plazo, que es lo que vemos hoy, ¿no? A la cual habría que añadir, quizás como la cereza del pastel, en el punto de vista de incertidumbre, el proceso de revisión del TEMEC, ¿no? Que creo que va por buen camino, que si comparamos la incertidumbre que hay hoy con la que había hace un año, se ha moderado de manera importante, los escenarios de riesgo son más acotados. Sin embargo, se mantiene como algo que hasta que no se resuelva, no va a destrabar muchos proyectos que hoy están en el tintero o detenidos a la espera de saber cuáles son las nuevas reglas del juego. No, excelente, excelente. Y bueno, un poquito moviéndonos de estos factores que habla sobre que debilitan el crecimiento potencial, nos gustaría hablar un poco sobre la inflación de la manera más estructural, ¿no? Claro. Hablemos de precios. El objetivo constitucional de Banxico es 3%, ¿no? ¿Consideras que este nivel es alcanzable y qué implicaciones tiene para la economía? Fíjate que una analogía que a mí me gusta mucho, ¿no?, y que de hecho publiqué una columna en El Financiero donde escribo todos los jueves hace un par de semanas, donde hablo de esto como un movimiento de placas tectónicas, ¿no? Y es importante porque los movimientos de las placas tectónicas, cuando los pensamos a nivel geológico, pues se dan en la parte de abajo, ¿no?, de manera lenta, de manera silenciosa, vamos a decir, poco visible, hasta que se hace visible en la superficie, ¿no? Y las grietas empiezan a aparecer. ¿Y por qué es relevante esa metáfora? Porque a final de cuentas las grietas que aparecen es que las herramientas de carácter cíclico que tenemos, como la fiscal o la monetaria, no son capaces de modificar esa trayectoria de largo plazo, ¿no? Operan sobre una tendencia. Para la política monetaria, el gran reto es que diferentes condiciones estructurales de la economía están arrojando, desde mi punto de vista, presiones sobre los precios que ya son más permanentes, ¿no? Es muy evidente en la parte subyacente que hay condiciones tanto en los servicios de alimentos como en las mercancías que evidencian nuevos patrones en el comportamiento de los consumidores, quizás reflejan condiciones un poquito más ancladas en factores de largo plazo como competencia, quizás temas relacionados con la manera en que se vinculan estos negocios a diferentes actividades criminales e incluso también temas relacionados con la política de salarios, ¿no? Y pareciera que la manera en que se está acomodando la economía o estas placas tectónicas es hacia un nivel de inflación mucho más cercano al 4%, ¿no? Que además coincide con una medida empírica, que es el promedio de la inflación en los últimos prácticamente 24 años, desde que se adoptaron el objetivo de metas de inflación
el objetivo de metas de inflación puntual alrededor del 3%, ¿no? Cuando se fija en 2001 y se anuncia, se empieza a implementar a partir de 2003, y si tú calculas el promedio de 2003 a 2025, pues la inflación promedio es 4, ¿no? Creo que 23, 24 años después de la implementación de ese régimen y la fijación de esa meta, los diferentes aspectos de carácter estructural nos llevan a preguntarnos si es momento de hablar de una discusión sobre ese nivel. Creo que desde la parte más ortodoxa habrá quien te diga que no, porque pues se daña la credibilidad, y creo que hay puntos muy razonables alrededor de esa visión, pero también creo que prácticamente un cuarto de siglo después de seguir esa política, creo que hay una discusión necesaria, ¿no? Creo que más allá de cambiarla o no cambiarla, creo que abrir la discusión sobre cuál es ese valor estructuralmente para la economía una vez que adoptamos el régimen de metas de inflación es relevante, ¿no? Oye, tú tocaste un punto muy importante ahorita que hablas de inflación sobre los salarios, Sí. ¿no? A primera vista parecía que el mercado laboral pues tiene un desempeño positivo, ¿no? Pero tenemos salarios que han incrementado, los mínimos han incrementado en los últimos años. Sí. ¿Cuál es tu lectura de esto? Sí, esa es, yo creo que es la otra parte, ¿no? Cuando hablamos de la macroeconomía, y esto yo siempre, ahorita que hablabas de mi faceta académica, en el salón de clases en macro siempre hay que hablar de tres cosas, ¿no? De precios, de producción y de empleo. Y el empleo es la otra arista de la macro que es muy relevante aquí, ¿no? Si estamos viendo grietas en los precios y estamos viendo grietas en la producción, necesariamente tenemos que ver grietas en el mercado laboral. Y lo que ocurre ahí es que hemos visto una política de salario impulsada por la revisión al alza del salario mínimo, que si lo vemos a nivel de los ingresos laborales promedio de la población per cápita, en los últimos 7 años han crecido más del 30% en términos reales, es decir, ya controlando por la inflación, pero al mismo tiempo la productividad laboral ha caído, ¿no? Más o menos un 0.8%. Esto quiere decir que hay una discrepancia fuerte entre los niveles de salario que tenemos hoy a nivel nominal, es decir, en pesos y centavos, y la productividad de los trabajadores. Esto no quiere decir bueno, más bien lo que quiere decir es que en ausencia de atender este problema, si no tomamos medidas para atender esta discrepancia, la brecha la cierran los precios, es decir, la inflación. Y muchas veces cuando eso se cierra vía los precios, el efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, pues se ve mermado, ¿no? Y es lo que no queremos. Queremos que este aumento de los ingresos sea sostenible, ¿no? Si vemos medidas como la reducción de la pobreza, ¿no? Está muy alimentada por los ingresos laborales de los hogares. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sea sostenible, ¿no? Y la respuesta es, necesitamos fijarnos en la productividad. Pero creo que ahí tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? El diagnóstico macro, el diagnóstico técnico es muy claro. Tenemos que atender la productividad. Pero, desde mi punto de vista, tenemos que fijarnos en las restricciones, como en todo modelo, como vamos a llamarle, de optimización, ¿no? Tenemos un objetivo que es mejorar las condiciones o hacer más sostenibles las condiciones del salario, pero tenemos una restricción y es, hay una postura política que domina la discusión en el país, ¿no? Hay un régimen que se ha fortalecido desde el punto de vista de representación, desde el punto de vista de gestión de poder, ¿no? Y tiene preferencias claras por cierto tipo de políticas. Entonces, desde mi punto de vista, lo que necesitamos es promover las políticas que dentro de dentro del ambiente político se vuelven deseables, pero alineadas con una mejora de productividad. Y ahí, pues, podemos hablar de muchas alternativas, ¿no? Bueno, y este tema de la productividad y bajo este marco político que mencionas, ¿dónde hay un espacio real o dónde podemos hacer algo para mover la aguja de la productividad? ¿Qué sectores identificas? Sí, yo creo que clave es el energético, ¿no? Y el energético muchas veces pensamos en el de hidrocarburos, donde está toda la, vamos a llamarle, devoción alrededor del tema petrolero, ¿no? Que tiene muchas restricciones y muchos limitantes ideológicos. Pero también está el sector eléctrico, ¿no? Y creo que desde un punto de vista de crecimiento, si pensamos en cómo se ha sofisticado la economía mexicana en los últimos 30 años, es mucho más relevante hablar del sector eléctrico dentro del sector energético. Y ahí el proceso de revisión del TEMEC nos da una oportunidad, ¿no? Creo que una de las partes más relevantes de la discusión de comercio entre México y Estados Unidos está alrededor de incrementar o hacer más rígidas las reglas de contenido regional, incluso las reglas de contenido específico de Estados Unidos, como factor de integración en la región de Norteamérica frente al poder emergente
de China, ¿no? Entonces ahí, si México tiene el interés de promover reglas de contenido regional más estrictas, que le permita tener un proceso de negociación más amigable con Estados Unidos, pasa necesariamente por atraer procesos productivos que son intensivos en energía. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos mayor suministro, un suministro más confiable, con menores interrupciones, a precios competitivos, ¿no? Inclusive con una perspectiva sostenible desde el punto de vista ambiental y social, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el sector se tiene que abrir de manera más clara a la participación privada, al capital del sector privado, a capital nuevo, por los límites propios que, hablando un poco de lo estructural, te pone el marco fiscal, ¿no? O sea, no hay suficientes recursos dentro de la postura de las finanzas públicas para satisfacer todas esas necesidades que hay en el sector energético. Y creo que hemos visto un movimiento en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, toda la actividad que ha tenido el brazo de financiamiento de CFE, que es CFE Capital, ¿no? Ha promovido una serie de instrumentos muy buenos alineados con el nuevo plan de infraestructura que podrían detonar la dirección de mayor inversión en la dirección correcta. Creo que todavía en términos de velocidad de implementación, frente a la cantidad de necesidades que tenemos, hay tarea por hacer, pero ese sería uno de los caminos, ¿no? Ya eso habría que añadir otras políticas, quizás desde el punto de vista de seguridad social. Hablábamos del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que entran en la lógica de cómo mejoras la productividad laboral dentro del marco de restricción de preferencias políticas. Y en este sentido, ¿tú crees que el plan que se anunció hace poco tenga un impacto en la productividad, como lo mencionas, o en la inversión? Sí. Fíjate que hay condiciones cíclicas aquí, sí, que son distintas, ¿no? Una de ellas es el propio ciclo de tasas. El último plan que se anunció en temas de infraestructura se dio durante un ciclo de endurecimiento monetario donde pues el incentivo iba al revés en términos de inversión entre la parte física y la parte financiera, ¿no? Y ahora estamos precisamente al revés. Creo que eso, desde el punto de vista de flujos, puede alimentar un poco la liquidez y el apetito por proyectos de mayor riesgo. Quizás el propio impulso y la necesidad de crecer que tiene hoy el país, de hacer sostenibles los avances en la parte social, hacen más necesaria una agenda de crecimiento, pero sí necesitamos que los proyectos que se impulsen, porque aquí estamos viendo inversionistas institucionales como las Afores involucrados en los procesos del plan de infraestructura, que sean rentables, ¿no? Que los proyectos de carreteros, que los proyectos en puertos, aeropuertos energéticos tengan rentabilidad social, pero también rentabilidad financiera, ¿no? Porque solo de esa manera creas un ciclo virtuoso de atracción de mayores recursos. Creo que aún estamos en una etapa temprana para evaluar si eso puede pasar, pero me parece que hay condiciones cíclicas en la economía que pueden alimentar que eso ocurra de manera más decidida. Buenísimo. Oye, bueno, ya para una pregunta de cierre, ¿cuál es la conclusión estratégica que le dejarías a quien nos escucha hoy? Qué buena pregunta. Creo que la conclusión aquí es que la economía mexicana está enfrentando un cambio estructural fuerte, es decir, sus condiciones de crecimiento, de inflación, de empleo, están moviendo la aguja en una dirección que a lo mejor no es la más deseable, pero que para escapar a esa dirección o para regresar en un sentido estructural sí necesitamos una agenda de productividad, ¿no? Y eso pasa por promover la inversión, sobre todo los canales de participación público-privados, pero también pasa por identificar algunos aspectos en los que la política social ha encontrado muchos rezagos de largo aliento en la economía mexicana. Hablábamos del tema del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que los temas de movilidad a nivel urbano también son relevantes, ¿no? Si piensas en los tiempos de traslado de la población que está ocupada, no son completamente asimétricos en diferentes segmentos de la población. Si lo ves por edad, si lo ves por género, si lo ves por ubicación, por nivel de ingreso, ¿no? Y esto, pues, es una invitación con los avances que hemos tenido en diferentes aspectos de medición del ingreso, pues la pregunta es ¿cómo lo hacemos sostenible? Y no hay otra respuesta más que hacerlo a nivel estructural, ¿no? Es decir, proveerle a la economía los elementos que son indispensables para que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? En ausencia de eso,
pues sabemos que las correcciones ocurren, ¿no? Y creo que es algo que nadie desea para el país, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a que podamos de alguna manera identificarnos con una agenda de crecimiento más sostenible en medio de los retos que hay, ¿no? Que no hay que negar los retos que hay en la parte institucional, en la parte de seguridad, por supuesto, y en la parte de la relación de México con Estados Unidos. No, excelente, excelente. Y bueno, pues gracias por la información tan valiosa, Víctor. Y quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos de este inicio de temporada. Si este episodio les aportó valor, los invitamos a seguir en sus plataformas preferidas y en nuestras redes sociales, y donde continuar la conversación y compartamos un análisis adicional. La próxima semana continuamos con nuevas conversaciones, nuevas perspectivas y más herramientas para tomar decisiones informadas. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de los ingenieros de audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los invitamos a responder las preguntas que les dejamos en la caja de Spotify y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven los mercados. Esto fue Análisis Viva. Por entender la señal en medio del ruido hace la diferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Análisis Viva, un podcast de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios.